Saludos. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos fragmentos bastante potentes de Estúpidos hombres blancos, el libro de Michael Moore. Vamos a tocar dos temas clave que surgen aquí. Por un lado, ese enfrentamiento que tuvo Moore con su editorial justo después del 11S, Sí. y por otro, su visión, que levantó muchísima polémica, sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2000. Exacto. La idea es un poco destilar qué es lo que afirma Moore, cuáles son sus argumentos principales en estos pasajes. Vamos a ver qué dice sobre ese supuesto intento de censura y también sus denuncias sobre todo el proceso electoral en Florida. Veremos qué perspectiva nos da el libro. Perfecto, pues empecemos, si te parece, por el conflicto con la editorial con HarperCollins. Moore cuenta una historia, la verdad, bastante tensa, que ocurre justo después de los atentados. Dice que le llegaron a exigir reescribir, casi la mitad del libro. ¿Qué significaba eso? Exactamente. Pues, según lo cuenta él, las exigencias eran muy drásticas. Hablaba de suavizar críticas a George Bush, eliminar capítulos enteros, menciona uno, querido George, e incluso, ojo, le llegaron a pedir que pagara de su bolsillo $100.000. $100.000. ¿Para qué? Pues para cubrir los costes de destruir las copias que ya estaban impresas y, claro, volver a imprimirlas con los cambios. Una barbaridad. Menuda cifra. ¿Y qué justificación le dieron? O sea, ¿cuál fue la razón oficial según Moore? Bueno, Moore dice que la editorial se escudó en el cambio del clima político después del 11S. También señala que HarperCollins, que tenía lazos con la News Corp de Rupert Murdoch, pues quería dar una imagen corporativa como más patriótica. Entiendo. Para Moore, esto no era una cosa editorial normal, lo vio directamente como un intento de censura. Censura pura y dura, por motivos políticos y empresariales. Y aquí la cosa se pone interesante, porque amenazaron con destruir 50.000 copias que ya estaban listas. Pero al final, el libro salió. Y sin cambios. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó según Moore? Pues él cuenta una historia casi de película, la verdad. Habla de una bibliotecaria, Anne Sparanes. Resulta que ella se enteró de lo que estaba pasando y movió el tema por Internet. Ajá, sí. Sí. Montó una especie de protesta online. Y según Moore, fue esa presión de la gente, esa protesta pública, la que obligó a HarperCollins a echarse atrás. Tuvieron que publicar el libro tal cual estaba. Increíble. Eso sí, Moore también denuncia que, lo publicaron, pero que luego la promoción fue mínima, casi nula, como un castigo, digamos. Es fascinable cómo lo cuenta. Este episodio, tal y como lo presenta él, pues sí que parece subrayar esa tensión que siempre existe, ¿no? Entre la libertad para decir lo que piensas y las presiones que vienen de fuera, ya sean políticas o de las empresas, sobre todo en momentos de crisis, claro. Exactamente. Y también pone de relieve, siempre, según su visión, claro, el poder que puede tener la gente cuando se organiza, incluso frente a gigantes mediáticos. Te hace preguntarte hasta qué punto ese famoso clima puede usarse para callar voces críticas. Muy interesante. Vale, pues cambiemos de tercio. Vamos al segundo gran tema de estos fragmentos, las elecciones presidenciales del 2000. Aquí Moore no se anda con rodeos, ¿eh? No, para nada. Directamente califica el resultado de golpe. Así, tal cual. Sostiene que el ganador real fue Al Gore y que George W. Bush era, y cito, un ocupa en la Casa Blanca. Ilegítimo, vamos. Y toda su argumentación se centra en lo que pasó en Florida. Florida, el epicentro de todo aquello. ¿Y a quién señala Moore? ¿Qué figuras son clave en su relato sobre Florida? Pues apunta muy directamente. Menciona a Katherine Harris, que era la secretaria de Estado de Florida, y a la vez, ojo, codirectora de la campaña de Bush allí. Vaya, conflicto de intereses, ¿no? Clarísimo, según Moore. Y también señala al gobernador de entonces, Jeb Bush, que claro, era hermano del candidato. Describe cómo desde el Estado se contrató a una empresa, Database Technologies, para hacer lo que él llama una purga del censo electoral. Una purga. Suena fuerte. ¿En qué consistía eso, según el libro? A ver, Moore lo detalla bastante. Dice que la idea era quitar de las listas de votantes a supuestos exconvictos, porque en Florida pierden el derecho a voto. Pero denuncia que los criterios que usaron eran, un desastre. Muy amplios, llenos de errores. ¿Errores de qué tipo?
Pues habla de buscar coincidencias en nombres o fechas de nacimiento con solo un 80% de similitud, o de usar listas de otros estados como Texas que incluían a gente que ya había cumplido su pena y tenía sus derechos devueltos. O sea que se colaron muchísimos errores. Según Moore, sí, y afirma que esto afectó muchísimo más a votantes afroamericanos que suelen votar demócrata. Dice que miles y miles de ciudadanos que tenían todo el derecho a votar, gente sin antecedentes o con faltas menores, pues fueron borrados de las listas por error. Y la consecuencia, claro. Pues que el día de las elecciones, según su relato, a miles de votantes legítimos les dijeron que no podían votar, les rechazaron en las urnas. Además de esta purga de listas, Moore también habla del recuento en sí, ¿no? Y del papel de los medios. Sí, sí. Le da bastante caña a Fox News, por ejemplo. Dice que declararon ganador a Bush en Florida antes de tiempo. Y menciona que un directivo de Fox, John Ellis, era primo de los Bush. Ahí es nada. Y luego, claro, critica durísimamente la decisión final del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pararon el recuento de votos justo cuando parecía que Al Gore estaba remontando. Para Moore, todo junto, la purga, las irregularidades, Fox, el Supremo, pues fue lo que consolidó un resultado que él considera totalmente fraudulento. Entendido. Y para terminar ese argumento, ¿cómo conecta Moore ese resultado electoral que él ve ilegítimo con el gobierno que vino después? Pues traza una línea directa. Dice que esa toma de poder, como él la ve, llevó a una administración Bush llena de gente con lazos muy fuertes con grandes empresas. Menciona a Paul O'Neill de Alcoa, a Karl Rove y sus vínculos con Philip Morris, con Enron. Nombres conocidos. Sí. Su conclusión es que ese gobierno acabó sirviendo a esos intereses corporativos y no a la gente que, según él, en realidad había votado por Gore. Vale, pues vamos a recapitular un poco. De estos fragmentos de Estúpidos hombres blancos, nos quedamos con dos grandes ideas, siempre desde la óptica de Moore, claro. Primero, su propia batalla con la editorial, lo que él describe como un intento de censura en ese ambiente tan cargado post-11S. Eso es. Y segundo, esa denuncia tan contundente, con muchos detalles, sobre manipulación y fraude en las elecciones de Florida del 2000, lo que le lleva a decir que la presidencia de Bush fue, básicamente, ilegítima. Exacto. La narrativa de Moore es muy directa, muy combativa. Usa muchas acusaciones concretas, ejemplos, para intentar sostener lo que dice, tanto sobre la editorial como sobre las elecciones. Ofrece una visión muy crítica de cómo funcionaban el poder político y los medios en Estados Unidos en aquella época. Y bueno, independientemente de si uno compra o no sus conclusiones finales, lo que sí es cierto es que lo que plantea en estos textos da que pensar, ¿no? Desde luego. Te deja reflexionando sobre esa relación tan complicada entre el poder político, la influencia de las corporaciones, a veces muy visible, a veces no tanto, sobre todo en los medios, y cómo se ejerce de verdad la libertad de expresión. Claro. Y sobre todo, ¿qué pasa con ese equilibrio cuando hay una crisis nacional o una gran controversia? ¿Cómo se tensa todo? Es una pregunta que va más allá de este libro, la verdad. Sigue muy vigente.